Buen día, estudiantes de noveno nivel del proyecto Centroamérica. Qué gusto compartir con ustedes un nuevo material, ya casi el último, dicho sea de paso, en el que hoy estaremos hablando de pues algo que es muy importante, pero que se le va a estar dando toda la atención o la atención más profunda en bachillerato. Sin embargo, pues en noveno tenemos que ver por lo menos la introducción y es de algo llamado la función cuadrática. ¿Sí? La función cuadrática va muy de la mano con las ecuaciones cuadráticas que vimos la semana anterior. Entonces, cuando hablamos de funciones, bueno, es importante que recordemos que la función cuadrática o la palabra función hace referencia a una relación entre dos conjuntos. En octavo se ve la función lineal, que es una línea recta. En noveno vemos la función cuadrática y bueno, en bachillerato ya se ven la logarítmica y la exponencial, que es lo que nos faltaba. Sin embargo, bueno, en noveno también hemos hablado del seno, el coseno y la tangente, pues que son otras funciones que ya no se ven a profundidad. Bueno, a lo que vinimos. La función cuadrática es una función que es de la forma f de x igual a x a la 2 más bx más c. Nótese que es la misma ecuación cuadrática que hicimos la semana anterior, nada más que en vez de igualarla contra 0, la igualamos contra un valor f de x. Vale la pena así anotar acá que a tiene que ser diferente de 1. Perdón, diferente de 0. O sea, esa a puede ser un valor positivo o un valor negativo, pero no puede ser 0 porque se convertiría en una función lineal. Bueno, ¿qué nos importa de esta función cuadrática? ¿O qué es lo que realmente, aquí cuadrática tildado en la A? Pues van a preguntar o pueden preguntar varias cosas. Pero bueno, hay cosas que son más importantes que otras y me quiero o quiero puntualizar sobre los que son realmente importantes. Este valor A, ese valor A es muy importante porque vamos a ver, si A es positivo, o sea, si A es mayor que 0, eh, la figura de la función cuadrática es esta que está acá. Cuando la figura es así, se dice que es cóncava hacia arriba. O sea, si el valor de la A es positivo, la función cuadrática dibuja una parábola que es cóncava hacia arriba. Si el valor de la A fuera negativo, o sea, es menor que 0, la función dibuja una figura así. Y se dice que, bueno, la parábola que se dibuja es cóncava hacia abajo. Yo lo resumo que si el valor de la A es positivo, se dibuja una carita feliz. Si el valor de la A es negativo, lo que se dibuja es una carita triste, básicamente. ¿Okay? Ahora, ¿qué más es importante aquí? Bueno, es muy importante ese valor de C. Ese valor de C es sumamente valioso porque representa la intersección con el eje Y. O sea, es el valor donde la función toca al eje Y. Y se dibuja con el punto, pues 0, lo que valga C. Quisiera nada más poner un ejemplo, pero bueno, ahorita lo voy a poner, sobre esto de la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y, bueno, con el eje Y y la concavidad. Lo otro que es muy importante que nosotros conozcamos es la intersección con el eje X.
o las intersecciones con el eje X. Bueno, la intersección con el eje X va a depender exclusivamente o básicamente de la resolución de la ecuación. O sea, yo debo resolver la ecuación para tener las intersecciones con el eje X, que pueden ser x1, 0 y x2, 0. Eso sí, hay que tomar en cuenta la situación del discriminante. Si el discriminante es positivo, o sea, mayor que 0, hay dos intersecciones. Si el discriminante da 0, hay una intersección. Y si el discriminante da negativo, o sea, menor que 0, no hay intersecciones con el eje X. Eso es muy importante sobre la función cuadrática. Ahora, hay un detalle que no podemos dejar pasar cuando vemos funciones cuadráticas, y quisiera encontrar un ejemplo que tenga dos respuestas. Aquí está. Vamos a ver 1, 3 y 2. Ok. Voy a hacer un dibujo de una función cuadrática. F de x igual a x a la 2 más 3x más 2. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí vamos a caracterizarla poco a poco. Lo primero que vamos a ver es cuánto vale a. Recuerden que a es el valor que está a la par del x a la 2, en este caso a vale 1. Eso quiere decir que la función es cóncava hacia arriba. El valor de b, que en este caso vale 3, y el valor de c es 2. O sea, la intersección con el eje y es 0,2. Calculemos el discriminante de esta función. El discriminante, recuerden ustedes que es igual a b a la 2 menos 4 por a por c. O sea, el discriminante es igual a b, que vale 3, menos 4 por lo que vale a, que en este caso es 1, por lo que vale c, que es 2. 3 a la 2 son 9, menos 4 por 1 por 2, que es 8, y el discriminante me da 1. Quiere decir que esta función cuadrática tiene dos intersecciones con el eje X. Ahora calculémoslas. Recordemos que tendríamos la fórmula general, que es menos b más la raíz cuadrada del discriminante entre 2a, bueno, 2 por a, y la otra x es menos b menos la raíz cuadrada del discriminante entre 2 por a. Tendríamos entonces que sería menos b, o sea, menos 3, más la raíz cuadrada de 1 entre 2 por 1, y x es igual a menos 3 menos la raíz cuadrada de 1 entre 2 por 1. La raíz cuadrada de 1 es 1, entonces aquí tendríamos menos 3 más 1 sobre 2 y menos 3 menos 1 sobre 2, porque 2 por 1 es 2. Y esto pues me va a dar menos 1, porque menos 3 más 1 es menos 2, y menos 2 entre 2 es menos 1, y la otra x sería menos 2, porque menos 3 y menos 1 es menos 4, y menos 4 entre 2 es menos 2. Quiere decir entonces que mis intersecciones con el eje X van a ser, la voy a poner aquí de rojo porque se lo tengo que borrar,
con el eje X serían 2 menos 1,0 y menos 2,0. Y con esta información yo ya podría graficar la función cuadrática, pero en el examen ustedes no tienen que hacer ningún dibujo, simplemente pues quiero que veamos el por qué o cómo asociar esos valores con un dibujo. Entonces aquí tengo la gráfica de la función, voy a hacer un esbozo, evidentemente pues me encantaría poder hacer el dibujo a escala, pero bueno, por las condiciones y por el tiempo pues es bastante complicado, pero más o menos, no, esta gráfica, esta línea quedó peor. Ustedes me disculpan, muchachos. Voy a hacerlo aquí así para que haya un mejor espacio de dibujo con lo que quiero hacer. Aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Y. Esta función va a generar o va a ocasionar un dibujo que va hacia arriba, una carita feliz, porque la A es positiva, entonces queda una carita feliz. Ahora, va a pasar por el 2 del eje Y, entonces vamos a asumir que el 2 del eje Y está como por aquí, aquí está el 2 del eje Y. Y va a pasar por los puntos menos 1 y menos 2 del eje X. Aquí está el menos 1 y aquí está el menos 2 del eje X. Básicamente, pues un esbozo de esta figura podría ser así. Más o menos. A lo que quiero ver que vean, tengo un valor o una carita feliz porque es cóncava hacia arriba, y como esta vez 2 tiene que pasar por el 2 del eje Y. Pero hay un valor aquí que es muy importante, ese punto. La figura viene hacia abajo y cuando llega a ese punto empieza a subir. A ese punto se le llama vértice. Y el vértice es muy importante porque en el examen van a venir dos preguntas o dos problemas de la función cuadrática que se resuelven justo con ese vértice. El vértice vamos a definirlo como el punto más alto o el punto más bajo de una función cuadrática y se define con una fórmula. La fórmula es menos b entre 2 por a, coma, menos discriminante sobre 4 por a. Ahora, es un paréntesis, es un punto, perdón, es un paréntesis redondo. Y pues es importante que esta fórmula se la sepan, porque sí, en el examen viene una pregunta o vienen dos preguntas relacionadas con este tema. Este primer valor se le llama el eje de simetría, o sea, es una línea imaginaria que me parte en dos al dibujo de la función cuadrática, pero a mí en realidad no me importa tanto eso. Lo que quiero que sepan es que voy a borrarlo ya el ejercicio, ahí ustedes pues se devuelven para verlo las veces que quieran verlo, pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Bueno, el vértice se calcula con una fórmula menos b entre 2 por a, coma, menos discriminante sobre 4a. En los problemas, ese primer valor hace referencia a las unidades, a los segundos o minutos o horas de cualquier problema de este tipo. Y el otro término lo que hace referencia es a las ganancias máximas, a la altura máxima, al costo máximo, todo lo que tenga que ver con los máximos.
Entonces, vamos a poner un problema para que esto quede clarito. El primer valor siempre lo voy a utilizar para resolver en los problemas la pregunta de cuántas unidades tengo que hacer para tener la ganancia máxima, o cuántos segundos tienen que pasar para que el objeto alcance su altura máxima, o cuántas unidades debo hacer para obtener el costo máximo, etcétera, con este primer término. Si la pregunta se refiere a cuál es la ganancia máxima de la empresa, cuál es la altura máxima que obtiene un objeto al ser lanzado, cuál es el costo máximo de generar, se obtiene con esta segunda fórmula. Les voy a poner un problema para tratar de por lo menos comentarles ya con un ejemplo lo que estoy escribiendo. Dice que el fabricante de un artículo ha determinado que el ingreso y en términos del precio de venta X está dado por f de x igual a 150x menos x a la 2. La pregunta es, ¿cuál es el ingreso máximo que puede obtener el fabricante? Pues me están preguntando por el ingreso máximo, y siempre que la pregunta sea el ingreso máximo, la altura máxima, el costo máximo, se usa la segunda fórmula, que era menos discriminante sobre 4a. O sea, hay que calcular el discriminante primero. Aquí tengo que a es igual a menos 1, b es igual a 150 y c no está, o sea, c vale 0. Entonces calculemos el discriminante. El discriminante sería b a la 2 menos 4 por a por c sobre 4 por lo que vale a. Entonces, aquí tendríamos que hacer la fórmula del discriminante. b a la 2 sería 150 a la 2 menos 4 por lo que vale a, que es menos 1, por lo que vale c, que es 0, entre 4 por la a, que vale menos 1. Aquí sería 150 a la 2, perdón. Es importante visualizar que 4 por 1 por 0 me va a dar 0. Entonces aquí se limita a 150 a la 2. 150 a la 2 me da 22.500, pero ojo porque aquí hay un menos. Entonces sería menos 22.500 entre 4 por menos 1, que me da menos 4. Y hago esa división y eso me da 5.625. Ese va a ser el ingreso máximo. Si la pregunta fuera, bueno, ¿cuál es el precio para obtener el ingreso máximo? Pues entonces tendría que usar la otra fórmula. Insisto, si la pregunta fuera, ¿cuál es el precio? Voy a cambiarlo aquí. ¿Cuál es el precio? Ustedes lo pueden devolver. ¿Cuál es el precio para obtener
el ingreso máximo, pues entonces tendríamos que utilizar la otra fórmula. La otra fórmula era menos B entre 2 por A. Entonces, igual B es igual a 150 y la A es igual a menos 1. Entonces, menos B correspondería a menos 150 entre 2 por lo que vale A, que es menos 1. Entonces, eso sería menos 150 entre menos 2 y eso me da 75. Quiere decir que el precio para que el ingreso sea máximo es de 75 y pues el ingreso máximo sería 5.625. Todos los problemas se resuelven exactamente igual. Voy a juntar una práctica. Cualquier cosa pues estamos para servirles. Que tengan buen día.